Si estuviera para chistes, diríamos que los huevos ya cuestan un huevo. Ha subido cerca de un 50% el precio de los huevos y buena parte de la culpa la tiene la incertidumbre y las restricciones por la gripe aviar. Tocaremos madera de que no haya ningún caso más. Todo influye, porque tú cuenta que son 2 millones de huevos diarios menos y durante ese tiempo, pues donde se distribuían esos huevos, pues lo van a tener un poco más difícil de reponerlos. Por lo tanto, pues repercute normalmente en un incremento. Ya han oído. Eloy Ureña, responsable del sector agrícola de Coag, aunque basta una visita al supermercado para ver que los precios de los huevos están disparados. Este es uno de los asuntos a los que el ruido ambiental impide escuchar, pero es realmente preocupante, lo de la gripe aviar. Hoy entran en vigor duras restricciones para las explotaciones avícolas porque los movimientos migratorios y las bajas temperaturas están elevando el riesgo de contagio en esta fecha. Estamos hablando de un problema veterinario, ¿eh? No es un problema médico. El riesgo es que las aves salvajes transmitan el virus a las aves de granja o de explotación y que prendan nuevos focos que obliguen a sacrificar más animales. 1.200 localidades de zonas sensibles no podrán criar aves al aire libre. Estas aves van a tener que alimentarse y abrevar en interior o en refugios para evitar el contacto con las aves silvestres. Estas que van de paso pero que aterrizan ahí en las explotaciones agrícolas, se juntan con las aves de corral o de granja y ahí es donde se produce la transmisión de la temida gripe aviar. Los avicultores están muy preocupados y no es para menos, por una afección veterinaria que ha obligado ya a sacrificar a 2,5 millones de gallinas. No volverán a tener producción esas granjas entre 7 meses o un año. Tocaremos madera de que no haya ningún caso más. Se está en un estado un poco de nerviosismo en el sector, sobre todo en el pequeño productor. A ver si ya terminamos diciembre y volvemos un poco a la normalidad. La brújula con La Torre. Luego hablaremos con un verdadero experto en la materia, que es Juan José Badiola, que es catedrático de salud animal y al que solemos recurrir siempre que se producen estos brotes de gripe aviar, que son bastante frecuentes, quizás no con la virulencia con la que se está contagiando en esta temporada. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Miren, una cosa es recordar la presunción de inocencia y otra bien distinta es afirmar la inocencia de un reo. Es distinto. El fiscal general del Estado tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Lo que es más discutible es que un presidente pueda proclamar su inocencia mientras su juicio está en curso. Si respecto del fiscal general del Estado, Pedro Sánchez, hubiera recordado que seguirá siendo inocente hasta que una sentencia establezca su culpabilidad, su declaración ni siquiera habría ido a la portada. Es más, preguntado por 2 veces si una sentencia condenatoria le haría cambiar de opinión, Pedro Sánchez prefirió eludir una respuesta. Probablemente porque seguiría considerando inocente al fiscal general del Estado y, por tanto, ¿qué calificativo cabría darles a los jueces que lo condenaran? Si en la portada del País lucía a 4 columnas "El fiscal general es inocente", es por lo insólito de que un presidente trate de presionar a un tribunal en un juicio en curso. Quizás es que Pedro Sánchez conoce los pormenores del caso, o algún detalle todavía desconocido o ignorado, y puede aportar algo de luz sobre lo ocurrido. Es probable. En ese caso debería dar un paso al frente y revelar la verdad para evitar que se condene a un inocente. Si él, desde luego, tiene las pruebas fehacientes de que este hombre no ha cometido ningún delito, será porque conoce al que sí lo ha cometido, ¿no? Porque la culpabilidad de Álvaro García Ortiz deberá ser sentenciada por un tribunal y, a pesar del cúmulo indiciario reunido contra él, a pesar de que no hay un relato alternativo coherente y a pesar de que él mismo se hizo responsable de la nota con la que se reveló el secreto, puede que el Supremo no lo considere suficiente para constituir una prueba indiciaria y, por tanto, que el juicio se resuelva con una condena. Pero lo que a estas alturas nadie duda es de que desde la Moncloa a la Fiscalía, con la necesaria participación de medios de comunicación orgánicos, hubo una operación para tratar de destruir políticamente a Isabel Díaz Ayuso utilizando datos confidenciales de su novio. Esto ya es innegable.
Y es imposible que Álvaro García Ortiz lo desconociera. Y visto el empeño en conseguir el correo que le envió el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía, visto ese empeño, y por expresiones suyas como ganar el relato o cerrar el círculo, y por el borrado minucioso de todo rastro en las comunicaciones de esos días, es muy improbable que no participara. Veremos si todo esto es suficiente para constituir la prueba indiciaria, pero quizás el presidente pueda ahorrarle el trabajo que le queda al Supremo contándole lo que sabe para poder afirmar con tal rotundidad que su fiscal general del Estado es inocente. Por cierto, Álvaro García Ortiz puede sentirse privilegiado porque declarar la inocencia de un reo es un privilegio que Sánchez reserva solo a su familia, ni siquiera a sus ministros. José Luis Ábalos, por ejemplo, no ha contado con una declaración semejante del presidente. Por el momento, solo su hermano, David Sánchez Pérez Castejón, Begoña Gómez, su esposa, y el fiscal general del Estado, al que considerábamos el ministro 23 de este gobierno y quizás ya deberíamos considerar un primo hermano de Pedro Sánchez, porque ni siquiera a sus ministros pues les procura semejante privilegio, ¿no? Semejante apoyo. La Asociación de Fiscales está acusando a Pedro Sánchez de haberse inmiscuido en la función de juzgar y lo acusa de presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales. Hoy Alberto Núñez Feijóo está en Melilla, donde ha llevado este lunes la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular por primera vez desde la creación del partido. Desde allí está acusando a Sánchez de torpedear el juicio fiscal. ¿Qué ha dicho este fin de semana durante un juicio en el Tribunal Supremo que el fiscal general es inocente, rompiendo la independencia judicial? Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad. Por cierto, una sentencia esta que ha dictado el presidente del gobierno que es un prodigio de sencillez, porque prescinde de todos los elementos propios de una sentencia y se limita únicamente al fallo, que es que el fiscal general del Estado es inocente, y a la firma, el gobierno de España, porque ha hecho de su certeza, ha hecho partícipe a todo el gobierno. Todo el gobierno considera que Álvaro García Ortiz es inocente y por la cuenta que le trae, así es. Escuchaban ustedes a Alberto Núñez Feijóo desde Melilla. No tiene un equilibrio fácil, Alberto Núñez Feijóo. Por un lado tiene que distinguirse de Vox, que está en una deriva cada vez más radicalmente iliberal. Por otro lado tiene que competir con Vox en las preocupaciones de la derecha sociológica. Y además tiene que pedirle su apoyo para investir a un nuevo presidente en la Generalitat Valenciana y ya veremos si pronto en la Junta de Extremadura. No es desde luego la posición más fácil. En lo que se refiere al sucesor de Carlos Mazón, hombre, sí sorprende que, dado el estado catatónico del liderazgo de desde el mismo día de la Dana, ahora todos sean apuros y zozobra. Decían que el mejor colocado era Juan Fran Pérez Llorca, pero él asegura que nadie lo ha llamado aún. Sí, le corresponde a la Dirección Nacional nombrar un candidato. Lo que sí que hay es muchísima fluidez y muchísimo diálogo entre la Dirección Nacional del partido y la Dirección Regional, porque somos el mismo partido, eso es obvio, y tenemos una comunicación bastante fluida. Sé lo mismo que saben ustedes, que ha habido un contacto entre los dos presidentes nacionales del partido y que hay constantes contactos continuos aquí entre Vox y el Partido Popular. Quizás si por Génova fuera y si la decisión no dependiera de un tercero, la decisión habría sido desde el principio la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Pero si Vox ya va a tratar de sacarle todo el rédito posible a la dependencia del PP en el gobierno de la Generalitat, ahora imaginen si tuviera que negociar también para el Ayuntamiento de Valencia. De manera que no sabemos si el Partido Popular va a tener que negociar con Vox un presidente de la Generalitat o va a tener que elegir un candidato para las elecciones autonómicas, pero ese es el dilema. Y ahí, en el caso de que se celebren unas elecciones autonómicas, hay quien pide que la elección del candidato se haga mediante unas primarias. Y ustedes seguro que ya han adivinado quién es, porque hace tiempo que lleva expresando su deseo de regresar a la política. Es Francisco Camps. Hace mucho tiempo que directamente le dijo a Alberto Núñez Feijóo que quería regresar después de que la justicia archivara una a una todas las causas de 15 años de calvario judicial, y Camps todavía no ha encontrado un destino, aunque sí parece que tiene un objetivo.
Hoy ha estado con Susana Griso en Espejo Público de Antena 3 y ha vuelto a proponerse. Es más, se ha mostrado muy confiado de su éxito electoral. Llevo ya 15 años en una circunstancia personal muy complicada. No estoy en ningún, liderazgo orgánico, ni soy cargo público. Y pese a eso, fíjese, más de la mitad de los votantes del PP siguen pensando que tengo alguna oportunidad de futuro para no solo concitar el esfuerzo del partido, sino devolverle al Partido Popular las mayorías absolutas que yo recuerdo haber obtenido, y también los valencianos en el 3, en el 7 y en el 11. Porque los votantes que se nos fueron tienen que volver de nuevo al Partido Popular. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.